¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy vamos a hacer una de las recetas que a mí más me gustan. A mí me apasiona hacer helados, me encanta comer flan y el cheesecake se me hace una gran receta. Hay miles de formas de hacer cheesecake, hay con horno, hay sin horno, hay de miles de sabores. Y este cheesecake de chocolate me gusta porque desde la base, el centro y la parte de la decoración siempre va a estar con chocolate. Entonces pongan muchísima atención, es una gran receta que estoy seguro que les va a encantar y sobre todo lo pueden utilizar para llevarlo a la venta, ¿vale? Así que vamos a poner muchísimo ojo a esta receta que está buenérrima. Bien, vamos a comenzar con la receta. Esta es galleta Oreo, a todos les encanta. Si quieren o tienen otra galleta de chocolate que puedan utilizar y es la que más les guste, úsenla. Después vamos a ponerle mantequilla. La mantequilla es importante que vaya fundida. Y a mí, en lo personal, este es un buen tip que les doy, le agrego azúcar a esta base. El azúcar nos va a ayudar, o la sacarosa nos va a ayudar a tener fuerza y que no se rompa la galleta y se pegue perfectamente bien a la mezcla de cheesecake que vamos a hacer y que le vamos a poner. Entonces primero hacemos esta masita y la vamos a poner en nuestro molde. Listo. Vamos a verlo aquí cómo queda. Ahí lo tenemos, ¿va? Pues la textura es bastante buena y ahorita lo vamos a llevar. Tampoco que quede una pasta, que tenga algunos tropezones muy chiquititos de la galleta. Eso es rico, es bonito encontrárselo en el pastel. Bien, aquí yo tengo papel estrella. Nos vamos a ayudar para hacer un corte. En este caso, como son moldes tan altos, el afloja todo. O sea, sí nos va a ayudar, pero yo lo que quiero es que salga de un solo guamazo y me ayuda más. Aquí hacemos una marquita. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Y después, en todo lo largo de nuestro papel, así, en todo lo largo tenemos que hacer también un cintillo. Entonces vamos a ponerlo de acá y verlo que saque desde aquí. Una línea y hacemos una línea sobre todo el trazo. Vamos a cortarlo. Bien, acá yo tengo afloja todo, esta súper recetaza que ya muchos de ustedes lo están utilizando, lo tenemos aquí en el canal, con uno es para todo, ¿eh? Entonces vamos a darle así a todo el lado de nuestro molde, para que quede y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza de que no salen las cosas, ¿va? Esto aquí, súper, ¿lo vieron? Queda perfecto. Bueno, ahora, por otro lado, vamos por nuestro papelito estrella aquí. Se va a pegar gracias al afloja todo. Ahí lo tenemos. Y también tenemos nuestros cintillos que hicimos para el costado. Bien pegaditos, ¿eh? Pegadito, que vaya quedando. Le vamos dando. Así con todo el lado de mi pastel. Ok, ya tenemos bien enfundado nuestro molde. Y ahora vamos a ir con nuestra galleta en la parte de abajo. Y es bien importante que nos ayudemos de algo liso para poder hacer nuestra base. Ahí por todos lados. Y después alisamos bien. Entonces se pueden ayudar con las cucharas y van a ir poco a poco, que quede bien lisito hasta que les quede bien su galleta. Ahí está, súper bonito, ya quedó. Ahora vamos con nuestra mezcla del pastel. Bien, vamos con el queso. Miren, yo les voy a dar un consejo. El queso siempre viene muy frío. Entonces, para que se pueda disolver perfectamente bien y no tengan grumos, métanlo 1 minuto en el microondas, ¿va? Súper importante. Vamos a ponerle aquí. Ahí está, la primera parte. Y ahora nos vamos acá. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer eso con la cantidad de azúcar. Y la vainilla. El extracto de vainilla es importantísimo que sea buena calidad.
Nosotros en la tienda de materias primas vendemos este extracto de vainilla que es muy bueno, no les va a tintar, va a mantener todavía blanco el alma del pastel, porque luego hay unas que les pones y ya te lo manchan. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿va? Vamos a empezar a cremar esta primera parte. Nos vamos a ayudar del batidor de globo. Bien, ahí quedó. Entonces, vamos a ponerlo acá. Quito el batidor para que puedan ver, ¿va? Pero si no, ustedes síganle. Entonces esto acá. Está bien acremadito. Ahora vamos a ir por los otros lácteos. Vamos a ponerlos por acá. Ahí está. Y darle. Aquí el chiste es la cremosidad que le va a dar. Eso es bien importante. Un cheesecake seco, veo, hay de todo, ¿eh? Y a la gente le gusta, hay gente que no le gusta que estén tan líquidos, pues así que en gustos, colores, ¿no? Vamos a poner también acá la crema. Y otra vez a cremar, mínimo unos 2 minutitos, ¿eh? Ya no en velocidad tan alta. Vamos a ir por nuestro... Okay. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a ingresar los huevos. Igual suavecito, ¿eh? Ya no quiero meterle tanto aire, ¿por qué? Porque en la cocción si le metemos mucho aire entonces se nos va a bajar o es más posible que se nos baje, ¿ok? Entonces prefiero ya solamente incorporar en vez de montar. Bien, ahora vamos con el chocolate. Ahorita estoy utilizando un Alto del Sol de Barry, que es muy bueno, tiene un muy buen aroma y queda un sabor bien peculiar, sobre todo en las preparaciones de pastelería. Hay que fundirlo máximo a 45 grados centígrados y entonces ya lo vamos a ir incorporando poco a poco. Ahí lo tenemos. Le va a dar un sabor súper deli. Todo esto que queda, este remanente, yo les recomiendo que lo pongan en el refrigerador, se va a hacer duro, lo sacan y después lo vuelven a usar. No lo vayan a meter a lavar, eso es pecado mortal, ¿eh? Ojo. Y ahora otra vez, a incorporarlo nuevamente, ya vamos a poner también los primeros secos que va a ser la cocoa, para darle, y bien suavecito, suave, ¿eh? Bien. Suavecito, todos estos movimientos fueron muy suavecitos porque recuerden que no quiero que se monte, no quiero mucho aire, si no se me va a bajar en la cocción. Entonces ahora vamos con la harina, siempre tiene que ir cernida, eso ya ténganlo como de cajón, tiene que estar cernida la harina. Entonces vamos a poner acá y ahora sí. Suavecito otra vez y es la última. Ahí lo tenemos. Está denso, está rico. Va a ser un montón a chocolate, queso. Ahí está. Súper bonito. Ahora vamos a pasarlo a nuestro molde. Listo. Vamos a ir con toda la mezcla. Recuerden que es un molde de 20 centímetros. Alto. Alto. Este cheesecake va a quedar, pero para competencia mundial. Se van a ir para atrás para cuando lo vayan a probar sus clientes. Así, con todo. Listo, ya que lo tenemos así, entonces hay que pegarle. Luego pueden quedar unas bolitas ahí de aire, hagan esto también para sacar y ya después extendemos. Le ayudamos. Este trabajo se puede hacer en el horno, el mismo pastel lo va a hacer, pero pues no hay como pues echarle la mano, ¿no? Estas cositas, ahí son errorcitos, ahorita se los vamos a quitar. Mejor ahorita para que siempre esté negrito nuestro pastel de choco. Bueno, les voy a presentar, este es un gran amigo de muchas batallas, está todo dobladito, está feíto, pero sirve
re bien. Entonces, les recomiendo que pongan un poquito de papel absorbente en la parte de abajo para que no se les esté moviendo el pastel. Vamos a ponerlo de este lado, bien en el centro. Y después agua caliente, ¿vale? Y así le vamos a ayudar a la cocción que esté súper, no tengamos ningún problema. Siempre ponerlo mínimo a la mitad del molde que vayan a hacer su baño María. Ahí está, perfecto. Y nos vamos al horno 70 minutos a 160 grados centígrados. Suavecito, poco a poco. No va a hervir esto, no se preocupen. Pero sí necesitamos que le demos la cocción que debe de ser a nuestro cheesecake. Y es bajito, 160 por 70 minutos. Bien, ahí tenemos nuestro cheesecake. Ya reposó, bien importante, bien reposadito, por favor. Vamos a poner un plato, vamos a darle vuelta. Y ahí, a que vaya bajando. Ok, y ahora sí, con mucho cuidado. Ahí. Súper. Ahora nos vamos de este lado, sin presionar mucho, ¿eh? Bien, damos vuelta. Y ahora sí tenemos nuestro pastel. Centramos bien. Y ahí está. Súper alto, ¿eh? Vean mi mano. Y miren que tengo manos grandes, ¿eh? ¿Sí? Está bien reposadito, súper rico. Bueno, vamos a hacer una ganache, vean, ¿eh? Este es chocolate Callebaut. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ahora, vamos a poner la crema en 3 partes. Vamos a ir por una parte. Esta está caliente la crema, ¿eh? Vamos a darle ahí. La primera parte va a parecer como si estuviera cortada. Ajá, ahorita van a ver. Se ve ahí rara, se ve fea, pero gracias a esto se va a incorporar perfectamente bien la manteca de cacao que tiene en el interior de la cobertura a mi ganache. ¿Ven? Que se ve así como estriada, está fea, se ve rara, ¿sí? Vamos a ir por la segunda parte. Empieza a cambiar la forma. Vean. Empieza a tener un brillo, se ve mucho más bonito. ¿Ya vieron? ¿Ya ven qué distinta? Y ahora sí, terminamos con el restante de la crema. Okay. Ya que lo tenemos así. En ningún momento estoy montando, simplemente estoy incorporando. Miren qué bonita. Súper chula. Si tienen turbinador, le dan y queda muy bien. Y al final voy a ponerle mantequilla fundida. Ahí, es muy poquito. Y ya tenemos nuestra ganache. Súper brillante, bonita, no está cortada, está perfecta. Bien, ahora con nuestra ganache vamos a ponérsela en el centro de nuestro pastel. Ahí. Con eso es suficiente. Ahí. Y con la cuchara vamos a llevarlo a todos lados y le vamos a dejar como un cintillo o una partecita entre la ganache y al final de mi pastel. Se vea circular. Esto vamos a dejarlo reposar, se va a empezar a hacer un poquito duro. Ok, estamos usando una Duya Wilton 6B, ¿vale? Es estriada y nos va a ayudar para la decoración que necesitamos. Bien, vamos a decorar. Vamos a hacerle así. Vamos a ponerle que es súper bonito. Yo creo que con eso es suficiente. Tienen la base de galleta, tienen el cheesecake, después tenemos esta ganache y después ganache montada blanca para romper un poquito el color, que solamente sea oscuro. Entonces así lo vamos a dejar y este es un gran cheesecake.
¿Qué preparamos el día de hoy? Cheesecake de chocolate. Es una joya, una bomba de chocolate para todos los amantes del choco. A mí me encanta. Le pusimos la galleta, que era galleta Oreo. Recuerden que se hizo una mezquita perfectamente bien. Después lo pusimos. El azúcar es importante, recuerden, ese tip es muy importante. Después nuestra mezcla de cheesecake, que si se fijan no se hunde, sino está estable gracias a la temperatura que se llevó, ¿vale? Bajito, un tiempo prolongado y vamos a tener nuestro cheesecake. Y al final decoramos con una ganache y después con ganache montada. Espero que les haya gustado tanto como a mí, así que disfrútenlo.